Permítanme empezar la disertación de esta tarde con una anécdota frente a algo que me ha llamado mucho la atención de los despachos judiciales en el Perú. Ahora mismo lo estamos viendo con los mensajes. Está el crucifijo y además tienen en los despachos la Biblia. Siendo yo presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la sala de audiencias de la Corte Suprema hay un crucifijo que tiene un valor histórico muy elevado, porque cuando entre el grupo de delincuentes llamado M-19, al que perteneció el actual presidente de la República de Colombia, y el Ejército Nacional destruyeron el Palacio de Justicia en Bogotá, que se incendió, quedó ese crucifijo quemado en una parte. Entonces tiene realmente un valor histórico muy alto y sigue allí. Y un abogado muy destacado mandó una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia exigiendo, ese era el término, que se retirara el crucifijo de la sala de audiencias de la Corte, porque Colombia es un Estado laico y así se había consagrado claramente en la Constitución de 1991, que aún rige, y que era una agresión a quienes tenían otras creencias que estuviera ese crucifijo, que por lo mismo tenía que retirarse. Le contesté que ese crucifijo era el símbolo de la arbitrariedad que debe evitarse en los juicios, que se debe abolir en cualquier clase de juzgamiento, y que además era el símbolo de la barbarie a la que se podía llegar si no había una administración de justicia en la que, por ejemplo, se prohibiera la pena de muerte, y que además tenía ese gran valor histórico de haber quedado medio quemado, como de lo poco que pudo rescatarse del Palacio de Justicia. Ese crucifijo que se exigió retirar de allí, así quemado, sigue en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia como un emblema histórico y como un mensaje a evitar la arbitrariedad judicial. Vamos esta tarde a hablar con ustedes sobre la internacionalización y la constitucionalización de la extinción de dominio. Digamos lo primero de la internacionalización. Los estados tienen que colaborarse muy intensamente, muy sinceramente, muy efectivamente para luchar contra la criminalidad de todas sus manifestaciones, pero particularmente para el caso contra la criminalidad de alto rendimiento económico, porque esa criminalidad de alto rendimiento económico se ha globalizado. Globalizada la economía, como mencionábamos ayer, tiene que globalizarse la justicia para poder confrontar la criminalidad que se ha globalizado, que se ha extendido sin reconocimiento ninguno de fronteras. Esa internacionalización debe darse en la extinción de dominio, y las naciones con plena sinceridad, con plena apertura, con estrecha colaboración, tienen que estar en una unión permanente para confrontar la unión que los delincuentes exitosos en el alto rendimiento económico tienen. Si no nos internacionalizamos, estamos perdidos. Ninguna nación puede luchar por sí sola contra esa gran capacidad de seducción que trae la codicia, con esa gran capacidad de perversión que trae el elevado capital. Y la constitucionalidad, la constitucionalización
de la extinción de dominio. Voy a hacer referencia a lo que conozco, el caso colombiano. Ustedes podrán aplicarlo para el caso peruano con mi reconocimiento de que en Colombia tenemos una excelente legislación que nace de la propia Constitución y tiene un desarrollo magnífico en la Ley 1768 del 2014, pero que, a diferencia de lo que veo que está ocurriendo en Perú, en Colombia no es eficiente. Yo no puedo hacer nada diferente que felicitar al doctor Manuel Estuardo Luján Trejos, con quien tengo el honor de compartir esta tarde, por esa efectividad en la lucha contra los dineros mal habidos, por esa efectividad en la extinción de dominio. Es verdaderamente maravilloso ver esas cifras, que aunque nosotros tenemos una magnífica legislación, como lo vamos a ver, no tenemos en Colombia el éxito que está obteniendo el Perú. A pesar de que nos llegó ese impulso de aplicación de la extinción de dominio de la misma fuente. En Colombia no tenemos un caso como el de Micaela Bastidas, esa mujer valerosa, compañera del Tupac Amaru, que luchó para que se preservaran los derechos de la población autóctona. Tenemos casos de heroínas que lucharon contra la maldad española, como Policarpa Sarabarrieta, como Antonia Santos, como Manuela Beltrán. Y debo expresar con toda sinceridad que estoy muy conmovido de encontrar otra heroína colombiana que está luchando contra el emporio de la corrupción, contra los capitales mal habidos, llevando el mensaje de la necesidad de implantar la extinción de dominio con toda una gran estructura muy sólida desde el punto de vista jurídico, pero también muy sólida para que, respetando el debido proceso, sea efectiva la extinción del dominio. Yo me descubro ante esta nueva heroína colombiana, la doctora Sara Magnolia, que está aquí presente, porque está haciendo una lucha valiente, denodada, para que se acabe el rendimiento extremado de capitales mal habidos. Eso es una muestra actual de heroísmo, un heroísmo sin armas, distintas a la perseverancia, a la intensidad, a la no claudicación y a la gran capacidad de convocatoria que tiene la doctora Sara Magnolia. Yo, como colombiano, me siento muy orgulloso de tener una compatriota de esa talla heroica para enfrentar a la monarquía de los capitales mal habidos en América Latina, Colombia, en Perú, en Centroamérica, particularmente en Salvador. Mujeres así necesita la sociedad actual. Heroínas así no son del pasado. Todavía debemos tenerlas y de verdad, felicito esa gran gestión que se logra en el Perú en la prosecución, en la lucha contra el dinero mal habido, en la lucha por la extinción de dominio, y me llena de orgullo que sea una heroína colombiana la que viene desarrollando esa lucha, encontrando, por supuesto, eco
y colaboración en otras heroínas y en otros héroes que con valentía, con coraje, con intensidad, con perseverancia, procuran que, como decíamos ayer, el crimen no pague. Gracias, doctora Sarmanoli. Y vamos a hablar de lo que es la extinción de dominio en lo que conozco yo, la legislación colombiana. Está desarrollada en una magnífica ley. En Colombia, es curioso, tenemos un Congreso integrado por muchísimos corruptos, por muchísimos tramposos, por muchísimas personas que llegan al Parlamento, sea al Senado, sea a la Cámara de Representantes, por vías pervertidas de capitales de toda procedencia para comprar no un botico aquí y otro botico allá, sino un concejal aquí, un diputado allá, un senador acá, para que le transfieran los votos cautivos dentro de la falsa democracia que se está padeciendo en países latinoamericanos, donde simplemente por el clientelismo, por la conservación de los puestos que reparte la burocracia politizada, se dejan manejar del gamonal correspondiente. En esa ley excelente, que por eso me sorprende que un Congreso integrado por muchos corruptos saque leyes de esta calidad, la ley 1708 de 2014, se lee que la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado. Pero no se confunda, no es que se requiera la sentencia penal contra quien haya acaudalado, es un proceso especial que, si bien no tiene la celeridad del proceso peruano de extinción de dominio, porque no se ha logrado que se lleve la oralidad a él, está diseñado para que funcione. Cosa distinta es que no siempre se tenga la voluntad judicial para actuar en consecuencia. Y las causales para que proceda esa extinción de dominio son excelentemente diseñadas. Vamos a mirarla una por una con la claridad que hago desde ahora, que esas causales, a pesar de haber algunas que son muy de avanzada, si lo queremos interpretar así, fueron encontradas exequibles, fueron encontradas de acuerdo con la Constitución Política de Colombia por la Corte Constitucional de mi patria. Se declarará extinguido el dominio sobre los bienes que se encuentren en las siguientes circunstancias, dice el numeral primero del artículo 16 de esa ley 1708 de 2014. Primero, los que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita. Obvio, eso se asemeja al decomiso para que sean incautados los bienes con los que se haya cometido un delito o que provengan de su ejecución, pero tiene una variante notable, habla no de delito, sino de actividad ilícita, y esto tiene consecuencias. Esto a partir de que el artículo 34 de la Constitución Política de la República de Colombia señala que se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, ya hablaremos de los delitos de enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o, y aquí deviene que no se trate solamente de extinguir el dominio de bienes provenientes del delito, sino de actividades ilícitas con grave deterioro de la moral social, que tiene una implicación que ha sido muy debatida. Se supone que la moral es individual,
No. La ética, de que hablábamos ayer, tiene que ser colectiva. La ética tiene que ser extendida. Recordaba ahora a un gran maestro del derecho en Colombia, el profesor Fernando Inestrosa, rector durante muchos años de la Universidad Externado en Bogotá, que decía: la ética no se enseña, la ética se ejemplariza. Y eso es una gran verdad. No es enseñando ética, no es el profesor que dicta la clase de ética y luego sale a ejercer su profesión realizando actividades las que lleguen. Es que se actúe de acuerdo con esa ética. Yo estoy de acuerdo, la ética no se enseña. La ética, perdonen la expresión, se mama desde la cuna. La ética se aprende viendo a los padres, especialmente a la mamá, en familias que desgraciadamente en Colombia, como ocurre en toda la humanidad, la desarrolla más la mamá, porque el hombre se las da de macho y parece tender a desentenderse de sus obligaciones como papá, mientras la mujer siempre está con los hijos. Se mama desde la cuna. Yo he pensado sobre eso, que hay damas que no amamantan a sus hijos porque pueden sufrir alguna flacidez en los senos y se preocupan más de la estética que de la cabal alimentación del niño, sobre todo de ese suceso maravilloso que tiene que marcarnos para toda la vida, de ser tenido en los brazos de la madre mientras succionamos el mejor alimento que pueda haber, por cierto, en el mejor envase que se pueda concebir. Eso desde la cuna tiene que incidir en lugar de los sucedáneos de la leche materna que tanto se están aplicando por prevenciones de carácter estético. La ética se mama desde la cuna y se está percibiendo mientras se está creciendo, mirando la actuación de los padres, mirando la actuación de los hermanos, de los tíos, de los primos, y eso va conformando una solidez que conlleva que no hace falta que se enseñe ética, pero cuando se ha perdido tanto, sí es necesario restablecerla, sí es necesario predicarla, sí es necesario que se vuelva a tener en las escuelas, en los colegios, en las universidades, la mención de que tenemos que actuar correctamente ante nuestra conciencia y ante la sociedad. De manera que por esa ética es imposible que pueda aprovecharse lo que sea producto directo o indirecto de una actividad ilícita, y ello tiene que ir acompañado de una inescapable extinción de dominio. Segundo, los bienes que correspondan al objeto material de la actividad ilícita, salvo que la ley disponga su destrucción. Todo bien utilizado para cometer un delito tiene que conllevar la extinción de dominio. Obviamente, esos bienes pasarán al Estado, salvo que tengan que destruirse, como ocurre con los narcóticos. No se puede pretender que la cocaína sea distribuida después por el Estado, porque son sustancias que acarrean un tremendo deterioro en la salud, especialmente en la salud de los jóvenes, y por lo mismo debe ser destruida inmediatamente, sea decomisada la cocaína, la heroína utilizada para esos fines, el opio, etc.
pero también los que guarden una relación indirecta. Es inescapable, tiene que ser inescapable que un inmueble que se ha destinado a conciencia por su titular para expender psicotrópicos o para depositarlos sea objeto de extinción de dominio. Un inmueble de propiedad de quien está realizando la conducta punible. Y viene la gran pregunta, ¿y si es un inmueble arrendado, si es un inmueble de una titularidad distinta del implicado en el delito? Habrá que mirar y, por supuesto, debe respetarse los derechos de quienes actúan de buena fe, pero esa buena fe presenta unos indicios que tienden a diluirla. Un inmueble por el cual se percibe un arrendamiento exorbitante debe por lo menos suponer el titular que algo muy rentable debe estar ocurriendo en ese inmueble cuando se dan el lujo de pagar tanto por él. Me llamó mucho la atención un caso que me comentaba el gran gestor de estas reuniones, el doctor Manuel, que sucedió frente a una casa que posiblemente por una información previa en la que se sabía que se expendían psicotrópicos, se llegó a hacer el decomiso y encontraron que la casa estaba desocupada, que no había ni medio gramo de la sustancia psicotrópica que se pensaba allí estaba, pero con un elemento especial cuyo nombre no recuerdo, que no lo conozco. Tiosinato de cobalto. Dioxemato. Tiosinato de cobalto. De cobalto. No sabía de eso, doctor Manuel, trataré de estudiarlo. Se detectó que había allí psicotrópicos, porque en los rincones, en las paredes, en todas partes se encontraba la señal de que estaba el psicotrópico anteriormente. Y por decisión de servidores judiciales que a veces el cubrimiento de los ojos de la justicia en los emblemas para que no sea parcializada, parece que los llevara a no ver más allá de las narices, decidieron por mayoría que el bien no fuera objeto de extinción de dominio y lo devolvieron. Una actitud que verdaderamente genera unas dudas porque los servidores judiciales no pueden ser miopes, no pueden ser carentes de visión y ante una evidencia de esas no pueden negarse a concluir que ese bien estaba siendo utilizado para la producción de psicotrópicos porque ese cobalto así preparado lo estaba señalando. Ha debido aplicarse la extinción de dominio sobre ese inmueble, pero para algunos jueces, si no ven el momento en que asestan la puñalada para un delito de homicidio, parecería que otras pruebas no pudieran llegar a la convicción de que se trata de un delito de homicidio. No ven más allá de sus propias narices y esos servidores judiciales sin la imaginación para detectar y el esfuerzo para buscar las pruebas podrían haberse dedicado mejor a la agricultura o a la pesca que al servicio de la jurisdicción. Por cierto, perdóneme, doctor Manuel, felicito, me llena de alegría ver esta mañana el reconocimiento que se hace por parte de la Corte Suprema de Justicia a los grandes jueces de la República del Perú. Eso es un reconocimiento que verdaderamente fortalece la credibilidad y el futuro
de la Administración de Justicia, que los jueces que valerosamente aciertan y se dedican intensamente al cumplimiento del deber, se les reconozca su actuación. Felicitaciones a los señores jueces así condecorados. Sigue diciendo el artículo 16, en el numeral tercero de la ley 1708 de 2014, en el numeral tercero, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, del producto, de los instrumentos y del objeto material de las actividades ilícitas. Y aquí empieza a complicarse un poco el tema. ¿Cómo así que aplicar extinción de dominio a los bienes que provengan de la transformación o de la conversión, sea parcial o sea total, sea física o sea jurídica, del producto, de los instrumentos, del objeto material de las actividades ilícitas? Tiene que ser así, tiene que ser así. El hecho de que el rendimiento de una actividad ilícita sea convertido a unos depósitos a término en instituciones financieras, a unas acciones en la adquisición de parte de personas jurídicas, no puede blanquearse, perdonen la expresión, porque no es otra cosa que un blanqueo de capitales mal habidos, y la justicia impávida ante eso. Tienen que mejorarse los instrumentos técnicos, la asesoría de profesionales capacitados, de contadores, para hacer el seguimiento de esas utilidades y ver cómo esas utilidades ilícitas se transformaron, se convirtieron en títulos aparentemente legítimos. Ya volveremos sobre esto más adelante. Cuarto, los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades delictivas, cuando existan elementos de conocimiento, no cuando existan decisiones judiciales. Es indispensable que la extinción de dominio, se ha dicho abundantemente y con muy sólidas bases, no puede esperarse que haya la prueba total, la prueba esclarecedora, que se capte, que se filme. Tiene que haber otras fuentes de prueba, incluyendo pruebas indiciarias. Ojalá se tuviera pruebas directas, pero si no se tienen pruebas directas, tiene que haber pruebas indiciarias. Por ejemplo, el individuo que era un pobre en cuanto a sus ingresos económicos, no tenía gran capital, no tenía fuentes de ingresos especiales, un trabajador de cualquier labor o un desempleado, y una persona que de la noche a la mañana o al cabo de las semanas aparece cambiando el carro por uno de alta gama, cuando antes se transportaba en vehículos públicos o tenía un carrito de limitadas condiciones, y aparece en un BMW o en un Mercedes-Benz. ¿De dónde lo obtuvo? ¿Con qué recursos lo obtuvo? O cambia de estrato en la vivienda. Vivía en un barrio de personas de ingresos moderados, no sé cómo se mide acá, si por estratos, un barrio estrato 2 o estrato 3, y de pronto aparece con una casa en estrato 6. ¿De dónde obtuvo el dinero para hacer ese cambio de vivienda? O tiene una pequeña parcela en el campo y
resulta comprándole a los vecinos, agrandando el terreno, cambiando el carro, cambiando la casa, cambiando la finca, cambiando hasta la señora, que son indicativos bastante notables de lo que se puede hacer con recursos mal habidos. Puede resultar con una dama muy hermosa cuando ya, como puede ocurrir, lo único que se le puede parar es el corazón, dada su avanzada edad, y sin embargo resulta con conquistas hermosísimas y de jóvenes deslumbrantes. ¿De qué se enamoró la joven? ¿Del cacreco ya de avanzada edad, o de su billetera, o de sus recursos económicos, de su capital? Esos cambios de señora son muy significativos y deben ser también observados por los jueces, por los fiscales, que han de aplicar la malicia, no digo la malicia indígena, porque eso no es malicia, sino es gran inteligencia de nuestros antepasados. Esos cambios tienen que motivar una investigación, y esa investigación debe ser oficiosa. No sé si la extinción de dominio en el Perú puede adelantarse oficiosamente por los servidores judiciales o requiere que haya una queja. Si es oficiosamente, el servidor judicial tiene la obligación de asumir en la investigación, y si no tiene competencia para ello, de hacerlo saber a la institución para que otro servidor investigativo cumpla la labor. Que se considere razonablemente que proviene de actividades ilícitas, no que se demuestre a plenitud, no que haya la prueba plena, la prueba completa, que razonablemente llegue a pensar, esto como que huele maluco, esto como que no tiene un origen ilícito, vamos a mirar. Y escarbando, se van descubriendo las infracciones de las cuales puedan provenir esos recursos milagrosamente aparecidos en el capital de alguien. Quinto, los que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas. Debe ser inescapable. Si el vehículo estaba siendo utilizado para transportar psicotrópicos, el vehículo, sea un carro o sea un poderoso avión o un buque, tiene que ser objeto de la extinción de dominio. Y las autoridades correspondientes sabrán encontrar los fundamentos para que esa extinción de dominio se cumpla a cabalidad sobre ese vehículo que estaba siendo utilizado para el transporte internacional o de cualquier manera, así se trate de un avión de grandes condiciones de motor. Sexto, los que de acuerdo con las circunstancias en que fueron hallados o sus características particulares permiten establecer que están destinados a la ejecución de actividades ilícitas. El caso del inmueble que estaba siendo utilizado para ello, no se encontró la droga, pero se vio evidentemente por circunstancias y por las características particulares de ese inmueble que estaba destinado a realizarse allí el comercio de los psicotrópicos. Séptimo, los que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes. Ya no se trata solo de directamente el bien que provenga de la ejecución del delito, el acaudalamiento que provenga de la ejecución del delito, sino lo que haya ocurrido para darle apariencia de legalidad a la obtención de ese bien. Para ello se requiere aplicar la inteligencia, que así se la llama internacionalmente, la inteligencia investigativa. No podemos seguir siendo
obtusos, no podemos seguir siendo negados los investigadores la trascendencia globalizada de bienes de altísima rentabilidad obliga a que haya inteligencia para poder hacer la prosecución tanto de los autores de la conducta como independientemente de la responsabilidad penal de los bienes de ilícita procedencia para que sean objeto de extinción de dominio. Octavo, y se sigue complicando el tema, los de procedencia lícita utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia. Los de procedencia lícita puede ser muy bien obtenido el lugar rural o urbano donde se realice el procesamiento de los psicotrópicos, pero si se tiene la claridad de que está siendo utilizado para esos fines pervertidos, no solamente en cuanto a el aprovechamiento de psicotrópicos, también en cuanto a guardar el capital del congresista corrupto, del servidor público corrupto. Esa rentabilidad tan elevada de la pandemia de la corrupción tiene que mover la investigación eficiente para que se corte la utilización de esos medios para que realmente el crimen no pague, de manera que se prive de la titularidad, de la tenencia de esos bienes mal habidos y de los lugares que se estén utilizando para tratar de ocultarlos. Octavo, noveno, ya estoy en noveno, los de procedencia lícita, de nuevo, procedencia lícita, mezclados material o jurídicamente con bienes de ilícita procedencia. Esto trae la gran duda que existió en Colombia de que esta norma iba a ser declarada inexequible por la Corte Constitucional y tuvo beneplácito de un estudio muy serio realizado por los magistrados integrantes de la Corte Constitucional de la República de Colombia para hallar que esto no es una confiscación, que el hecho de que la confiscación esté prohibida en la Constitución no conlleva que no se pueda mirar la titularidad de bienes que estén en la tenencia directa o indirecta de la persona sospechada, de la persona que esté acaudalando por una u otra fuente esos recursos de inexplicada procedencia. Que mezclados material o jurídicamente impone de nuevo la tecnificación, la inteligencia, perdonen que insista con el término, en la labor de los servidores de investigación encargados de la prosecución en contra de los recursos ilícitos para que proceda la extinción de dominio. Y aquí se complica más con la causal décima de procedencia de la extinción de dominio en la ley 1708 de 2014, oído, los de origen lícito, cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando la acción resulte improcedente para el reconocimiento de los derechos de un tercero de buena fe exenta de culpa. Tercero de buena fe y que está percibiendo un bien cuantioso de una persona de quien sospecha que está en malos pasos y que va a recibir unos honorarios fuera del cálculo de proporcionalidades. La buena fe exenta de culpa no quiere decir que no intuyamos esa mala
procedencia. Esa exención de culpa debe ser categórica. Es muy fácil olfatear, perdonen la expresión, oler que hay algo indebido en lo que se nos pide guardar, en lo que se nos pide incluir en nuestras cuentas bancarias, en lo que se nos pide convertir en títulos valores, si el solo hecho de la manera como se nos esté solicitando indica que hay algo extraño en la procedencia de esos bienes. La buena fe exenta de culpa conlleva que haya cuidado, que haya celo, que haya el control social informal de que hablábamos ayer, para que no nos convirtamos en elementos útiles en la consumación de los delitos y en el aseguramiento de los bienes provenientes de esas ejecuciones ilícitas y evitar así la exención de dominio. En otras palabras, perdonen la expresión, la buena fe exenta de culpa no está incluida en la imbecilidad, en no darse cuenta de lo evidente, en la idiotez de suponer que todo está en orden cuando vemos que hay maniobras, sugerencias, consejos que de otra manera no se darían. Esa buena fe exenta de culpa tiene que ser impoluta, tiene que ser absolutamente transparente, que no hubiera ningún indicio de una mala procedencia en esos bienes. 11, los de origen lícito, cuyo valor corresponda o sea equivalente al de bienes producto directo o indirecto de una actividad ilícita, cuando no sea posible la localización, identificación o afectación material de estos. Bienes de origen lícito cuando no se logra ubicar los de origen ilícito para aplicar la extinción de dominio. Eso se parecería a la confiscación, a la que el capital muy bien habido de quien sea objeto de la averiguación sobre bienes que estén a su nombre, sea absolutamente impoluta, absolutamente transparente, absolutamente alejada de cualquier posibilidad de que se esté exponiendo el poseedor de esos bienes a que bienes lícitos le sean extinguidos en el dominio porque ocultó los bienes de ilícita procedencia. Confiscación, pueden surgir dudas sobre eso. Si son bienes lícitos, ¿por qué van a afectarse para que se cubra el equivalente de los bienes ilícitamente obtenidos que fue imposible ubicar? Pues simplemente, si ustedes lo quieren ver así, es una compensación que se logra, que se tiene que realizar por mandato de la ley para que, si no se pudo ubicar lo ilícitamente obtenido, de todas maneras pague con la extinción de dominio de los equivalentes. Una causal bastante inquietante, bastante atacada, que fue encontrada acorde con la Constitución Política de la República de Colombia por la Corte Constitucional. Y eso tenía que ser así. No se trata de que se vaya a atropellar a los tenedores de buena fe, se trata de que la Administración de Justicia
no sea miope, se trata de que la Administración de Justicia no sea fácilmente embaucable y que haya claridad absoluta en los bienes obtenidos para que no vayamos a salir respondiendo con bienes de ilícita procedencia. Y hay otro tema muy grande. Cuando pasa a otras manos, ¿qué sucede? Y cuando pasa a poseedores de buena fe, ¿qué sucede? El Estado tiene la obligación de devolver esos bienes. Yo no creo que sea así. Yo no creo que el Estado tenga que perder el cumplimiento de la obligación de luchar intensamente contra el delito y contra lo que produce el delito. Me parece que el tema está entre el poseedor de buena fe y quien de mala fe se los transfirió. Y el problema tiene que ser de ese poseedor de buena fe frente a quien le hizo la transferencia del bien, no con el Estado. Arréglense ustedes allá, acudan a la jurisdicción civil, acudan a las acciones correspondientes, de pronto a una demanda por estafa, de pronto a una demanda por transferencia ilegal, pero el Estado en su obligación de ser inflexible y cumplido y eficiente en la lucha contra los capitales mal habidos no puede ser objeto de que se burle porque quien adquirió el bien lo hizo de buena fe. Ese que adquirió de buena fe debe ir a reclamarle cuando el Estado ejerza la extinción de dominio sobre esos bienes, debe ir a reclamarle a quien le hizo la transferencia. Es lo que yo opino y tengo argumentos muy sólidos para exponerlo de esa manera. En cualquiera manos a las que lleguen los caudales de procedencia ilícita deben ser ejercidas las acciones de extinción de dominio. Y hay un parágrafo en la legislación colombiana que trae una gran enseñanza. Dice ese parágrafo del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014, también procederá a la extinción de dominio respecto de los bienes objeto de sucesión por causa de muerte cuando en ellos concurra cualquiera de las causales previstas en esta ley. En cualesquiera manos a las que lleguen esos bienes de mala procedencia, de procedencia dolosa, de procedencia ilícita, tiene que llegar la extinción de dominio. No puede ser que la muerte del causante sanee los bienes por una razón muy simple. No ha habido propiedad sobre esos bienes. Ha habido tenencia, ha habido apariencia de titularidad, pero, lo volvemos a decir, el delito no es fuente de derechos, de manera que poseer el bien mal habido en cualesquiera manos no puede alegarse que se esté quebrantando el derecho de propiedad porque nada sanea esa mala procedencia, ni el paso del tiempo. Por ello es plausible que las acciones de extinción de dominio sean imprescriptibles, ni cualquier clase de suceso, incluida la muerte de quien haya obtenido el bien de una manera dolosa, de una manera ilícita. Tenemos que luchar contra la criminalidad de alto rendimiento económico, cualquiera que ella sea. El narcotráfico, la minería ilegal
el contrabando, no puede existir ninguna actividad inescapable para la acción del Estado. Esto es un emblema de madurez democrática de las naciones, que esté permanentemente procurando el Estado que todo se realice de acuerdo con la preceptiva imperante, que todo se realice de manera honesta, que todo se realice de una manera ética. Y si se murió el causante, por ejemplo, si se suicidó, entonces eso sanea lo que de allí en adelante vengan. No había propiedad, porque el delito no es fuente de derechos, por eso el Estado tiene la obligación de recuperar para su propio pecunio, para algo tan maravilloso como lo que oíamos esta mañana de palabras del doctor Manuel, en cuanto a que esos recursos tan notables que han sido recuperados por la justicia peruana sean invertidos en la construcción de escuelas, sean invertidos en la construcción de centros de salud, sean invertidos en la construcción de hospicios para menores de edad que carezcan de familia, para viejitos como yo, que ya no pueden tener su propia residencia, que, en otras palabras, el Estado tenga recursos para cumplir con la obligación que le corresponde de amparar a todos los seres humanos. Yo no sé si estas explicaciones que hasta acá he expuesto son suficientes. Es muy meritoria las consideraciones, el estudio que hace la Corte Constitucional de Colombia para encontrar la exequibilidad. En ocasiones, caramba, eso es confiscación. La Corte Constitucional ha explicado muy bien, que no es quebrantamiento de ninguna naturaleza de la preceptiva vigente. Y debemos entender también que en Colombia, ¿por qué en Colombia? Porque tal vez es el país más torturado por la criminalidad de alto rendimiento económico, especialmente por el narcotráfico. Yo escuchaba alguna vez a un político muy destacado en Colombia, hará 30 años, que para qué va a desgastarse Colombia en la lucha contra el narcotráfico si los psicotrópicos son producidos en Bolivia, son producidos en Perú, son producidos en Ecuador. Colombia simplemente es un lugar de tránsito. ¿Para qué vamos a exponer a nuestros policías, a nuestras autoridades para luchar con algo que no nos atañe, con algo que no nos afecta? Porque este apenas es un país de tránsito. Hasta que Colombia se convirtió en productor de psicotrópicos por sí mismo, con grandes extensiones que debían estar dedicadas a la producción de alimentos, y están áreas supremamente extensas dedicadas al cultivo de la mata maravillosa de coca, pero que por la maldad humana se ha convertido en un gran veneno para quienes consumen lo que químicamente de allí se derive. Y lo mismo con la amapola, lo mismo con el opio, con cualquier otra sustancia de la cual provengan los psicotrópicos. Y Colombia ha sido modelo legislativamente en la creación de tipos penales para tratar de luchar contra los recursos mal obtenidos. En Colombia tenemos 2 delitos de enriquecimiento ilícito. Esto puede generar unas grandes dudas de que el hecho de tener unos caudales y no explicar a cabalidad de dónde se obtuvieron esos caudales sea delictivo. Tenemos en Colombia el delito de enriquecimiento ilícito de particular,
que es un delito contra el orden económico social, y el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, que es un delito contra la administración pública. El primero de ellos, el delito de enriquecimiento ilícito de particular, señala: el que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas, incurrirá por esta sola conducta en prisión, la prisión actual, de 96 meses a 180 meses y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, el doble, con una limitación en la que el Código Penal se quedó corto, y es que la pena de multa no puede exceder del equivalente de 50.000 salarios mínimos legales mensuales. Eso es bastante dinero, 50.000 salarios mínimos legales mensuales. El salario mínimo en Colombia está por allí en 1.400.000 pesos, tal vez sea eso. Esos 50.000 salarios mínimos legales mensuales están acercándose a los 7 millones largos de pesos. Y eso haría necesaria la intervención de la justicia penal para que se investigue y, si hay bases, se juzgue como delito autónomo, el solo hecho de tener esos caudales y no justificar de dónde provienen. Que son leyes draconianas, se afirma con mucha explicación que eso son leyes draconianas, que son leyes abusivas, que son leyes que van en contra de los derechos de la comunidad, pero es que en contra de los derechos de la comunidad más severamente ha ido el patrimonio tan extendido por personas que de la noche a la mañana cambian el nivel de vida, generando la alarma a la moral pública, y al estar contemplada en la Constitución genera bastante justificación para esta clase de regulaciones típicas. Y el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, más severamente castigado. El servidor público o quien haya desempeñado funciones públicas que durante su vinculación con la administración o dentro de los 5 años posteriores a su desvinculación obtenga para sí o para otro incremento patrimonial injustificado. Incremento patrimonial injustificado. Viene el gran debate, viene el gran dilema. ¿A quién le corresponde la justificación? ¿A la Administración de Justicia? Yo no lo creo. La Administración de Justicia tiene que demostrar que hay un incremento patrimonial que no tiene causa visible, que no tiene explicación valedera, y tendrá que ser el poseedor de esos bienes quien justifique de dónde los obtuvo. Ah, no, es que una tía mía que me quería mucho me hizo la transferencia y no hubo juicio de sucesión. Habrá que investigarlo. Ah, es que me gané la lotería. Habrá que ver de qué manera, cuál lotería, cuándo, por qué valor y por qué él no fue quien compró el supuesto billete que resultó premiado. La justificación le corresponde a quien se denote por parte del Estado que posee unos bienes más allá de lo que normalmente podría acaudalar de acuerdo a la actividad que realice. Esto ha sido objeto de consideraciones muy bien sustentadas por la Corte Constitucional para que esta preceptiva
draconiana, si así la quieren considerar, sea hallada exequible. Sin embargo, ha habido decisiones judiciales, también de alto nivel, que parecerían esquivar la acción del Estado. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que es el órgano máximo de la jurisdicción ordinaria. Es una sentencia de la Sala de Casación Penal proferida el 9 de marzo de 2006 en el proceso de erradicación 22.179, en donde se llegó a la conclusión de que el Estado debe demostrar el origen ilícito del incremento patrimonial. Esto es una sentencia que genera muchas dudas. Ha habido otras decisiones de la propia Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en una mejor orientación, pero que al Estado le corresponda ineluctablemente, de manera ineludible, demostrar el incremento patrimonial con su carácter ilícito, es exigirle demasiada capacidad de demostración a la Administración de Justicia. Es muy difícil establecer que no hay un origen lícito para unos capitales por parte del Estado, por parte de la Fiscalía, por parte de los jueces. Y me parece, ustedes me contradicen, que es muy fácil para el tenedor de buena fe mostrar cómo tuvo ese bien. Por la teoría de la prueba, por la teoría de lo que conlleve a la demostración, más allá de cualquier duda, la carga de la prueba le corresponde a quien esté en mejor posición de demostrar de dónde proviene. Y la carga de la prueba sobre la licitud del origen de unos bienes, por lo mismo, le tiene que corresponder al titular de esos bienes. Ayer lo explicaban a cabalidad, lo estaban mencionando en forma muy sustentada. Yo creo que no es necesario volver a entrar en consideraciones sobre esto. Y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en otros ámbitos va apartándose hoy en día de lo que llegó a decirse ese 9 de marzo de 2006 en esa sentencia en el asunto de erradicación 22.179. No sé, doctor Manuel, si en este momento demos lugar a alguna confrontación, porque sé que lo que he expuesto puede generar bastante polémica y estoy a disposición de ustedes para tratar de sustentar lo que he expresado. Muchas gracias por la atención.